¿Qué estás esperando con ansias? A veces me pongo a pensar, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que cuando yo oro o cuando le hablo, Él está ocupado en algo más importante? ¿Será que cuando yo... O también he pensado, ¿será que estoy haciendo algo mal y por eso Dios no me contesta? ¿Por qué tengo que esperar tanto cuando estoy sufriendo? Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas, espero y me gustaría que Dios te hable a través de este programa, de este videíto, para poder hacerte entender que Dios nos ama y que siempre Él está esperando, que siempre Él está atento a nuestro clamor y sobre todo que sus tiempos son perfectos y no los nuestros. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Gracias porque estás ahí del otro lado. También gracias porque nos llegan muchos mensajitos de aliento para que podamos seguir adelante, ¿no? Esforzando, trabajando, predicando que Cristo pronto viene a buscarnos. Pero para poder lograr esa meta necesitamos de tu ayuda. Vos que estás ahí del otro lado, nos gustaría como Ministerio Perspectiva Siglo XXI que compartas los programas que te gustan, que des a conocer a los demás que hay un Dios de maravillas, que quizás Dios no es el Dios que le enseñaron y que solamente lo vamos a encontrar reflejado en el estudio de su palabra. Y por eso en este momento vamos a estudiar la Biblia. Si tenés la Biblia ahí a mano, te invito a que las busques, y si no, te invito a que por ahí prendas el celular, la tablet, no sé a través de dónde nos estarás viendo o a través de qué dispositivo usás. Si no tenés una Biblia y te gustaría tener un papel, escribinos a través de los medios de contacto que ya conocés, que van a ir apareciendo, y de esa manera podemos ver la manera de hacerte llegar un ejemplar de la Biblia. Acordate que todo lo que tenés que aprender o todo lo que vamos a enseñar tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. Y hablando un poquito acerca de esto, de que, no sé si te pasa, a mí me pasa, ¿no? Y una de las características que más me destaca es mi ansiedad, ¿no? El querer todo ya. Eso me lleva a vivir una vida de muchos altibajos. Y a veces me siento mal porque digo, al final si Dios es quien me está supliendo lo que falta, si confío en Dios, ¿por qué a veces tomo decisiones apuradas o por qué a veces, sinceramente, mis decisiones no reflejan lo que Dios quiere para mi vida? Y ¿saben algo? Si alguna vez te preguntaste o te pasó esto por la cabeza, no somos los únicos. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Y hoy vamos a leer y aprender dos versículos que están, dos historias, no solamente dos versículos, sino que están relacionadas entre sí. Y para la primera, ahí que tenés tu Biblia ya en mano, te invito a que vayas al primer libro de Reyes. Al primer libro de Reyes, el capítulo 19. Y en la época en la que se escribe este versículo, estos libros, este libro, ¿no? Quien redacta estos versículos, es una parte muy importante en la historia del pueblo. ¿Saben? A lo largo de la historia Israel siempre tuvo muchos altibajos. Un día decía adorar a Dios y al día siguiente lo estaba traicionando. Y así somos nosotros también, me parece, ¿no? Un día decidimos que somos hijos de Dios, que lo vamos a servir a donde sea y al día siguiente estamos haciendo lo que a nosotros nos parece lejos de lo de Dios. Y Elías había enfrentado a 450 profetas de Baal. 450 hombres y mujeres, personas, que adoraban al Dios incorrecto. Y ahí ya estaba en el Monte Carmelo, enfrentándose él solo contra 450 profetas. Uno contra 450, podríamos decir, media en desventaja estaba Elías, ¿no? Pero sin embargo, este uno solo, este Elías, no luchaba solo. Estos 450, si bien tenían entre compañeros a ellos mismos, nadie más lo acompañaba. Elías peleaba con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y te quiero decir, mi querido amigo, mi querida amiga, que cuando vos peleás al lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores, es imposible que pierdas una batalla. Dios nos diseñó para que, tomados de su mano, podamos vencer hasta la guerra más difícil que puede ser. Y ahora sí vamos a leer el versículo 1, dice, del capítulo 19 de Primera de Reyes.
Acab dijo a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y acá encontramos a Elías recibiendo una amenaza de muerte. Media mafiosa la amenaza, ¿no? Si para mañana a esta hora no moriste, me maten a mí los dioses. Fíjense que Elías tranquilamente pudo haber dicho, ¿y esta quién se cree que es? Si pude vencer a 450 profetas, ¿no voy a poder vencer a uno solo? Fíjense que Elías había obtenido una de las mayores victorias en la historia del pueblo de Israel. Y no nos olvidemos algo, Las victorias y las derrotas, las guerras, no eran solamente de personas contra personas. Tenemos que tener en cuenta que detrás del gran telón está el gran conflicto. Hay una lucha de intereses entre las potestades del bien y las potestades del mal, entre Cristo y Satanás. Este conflicto se da a lo largo de la historia y en el mundo, y a la luz de ese conflicto es como tenemos que analizar esto. El pueblo de Israel estaba dejándose llevar por aquellas dioses y costumbres paganas, y Elías venía a reprender de parte de Dios. Elías venía a amonestar a un pueblo alejado que vuelva a retomar el camino que Dios quería para cada uno de ellos. Y yo me imagínense ustedes, después de esta gran victoria, Elías habrá creído que ahora se podía llevar el mundo por delante sin problema. Pero ¿sabes qué? No fue así. Y fíjense, en el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Después de esta gran victoria, Elías cae en una gran depresión. Y saben, estos mismos altibajos que tiene Elías son los que vos y yo tenemos. Cuando nosotros empezamos a actuar y nos dejamos guiar por nuestras propias fuerzas, nuestras vidas empiezan a tener altibajos que a veces ni nosotros nos damos cuenta. Hoy podemos estar en la cima de la montaña, en la cima del monte, pero mañana en lo más profundo del valle. El único que nos puede dar una estabilidad emocional es Dios. Cuando nosotros dejamos que sean estos sentimientos los que nos rijan, ¿saben? La vida se hace más complicada. Porque si nosotros nos dejamos guiar por lo que sentimos, vamos a tomar generalmente decisiones apuradas. Como hijos de Dios, somos llamados a tener una vida de paciencia, pero no una paciencia de decir, bueno, no importa, yo espero. La paciencia no es solamente decir, bueno, cuando vas a hacer un trámite, por ejemplo, vas al banco y tenés que hacer algún trámite de lo que sea, sacás el numerito y te sentás en el asiento y esperás a que llamen tu número. O si vas a hacer alguna otra cosa, tenés que hacer una fila y tenés 20 personas y pararte y esperar a que te atiendan. Esa no es la clase de paciencia únicamente que necesitamos. La paciencia tiene que ser y viene con esperar en las promesas y en el camino que Dios tiene preparado para vos y para mí. Es no entender lo que está pasando. Pero a pesar de que por ahí las circunstancias son adversas, como la de Elías que estaba viviendo, él estaba seguro que Dios lo estaba guiando. Sin embargo, Elías pasó de ser un gran guerrero victorioso al peor siervo esclavo hasta de sus propios sentimientos. Entonces dice el versículo 5, y echándose del enebro se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Entonces en el versículo 7 dice,
Y volviéndose el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo es el camino que te resta. Entonces en el versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Saben? En aquel entonces la ciudad estaba dividida en dos partes. Israel, a través de la historia, que no es para hoy, pero más o menos para explicarles, luego de Salomón se divide el reino en dos pueblos. El reino del norte, ¿sí?, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Donde pasa esto es en el reino del sur, en Judá. Berseba era una de las ciudades más al sur que había. Y hacia donde él va, el monte Sinaí, él estaba al norte completamente. En otras palabras, Elías empieza a caminar y empieza a realizar un camino totalmente en contra de lo que Dios le había dicho. Dios no le había pedido esto. Y él va y llega, ¿y hasta dónde va? Hasta el monte Sinaí. El monte Horeb, dice. El monte Horeb es el mismo lugar donde Dios le dio a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. El monte Sinaí es el mismo lugar donde Moisés tuvo una relación personal con el Señor. Y ahora, años después, se repetía la historia. Fíjense, Moisés estuvo 40 años en el desierto, el pueblo estuvo 40 años en el desierto. En el diluvio llovieron durante 40 días y 40 noches. Jesús estuvo ayunando en el desierto durante 40 días. Y acá, ahora Elías comenta que estuvo caminando 40 días y 40 noches en el versículo 8. Y Elías pasó de ser una de las personas más prestigiosas a ser el más desprestigiado. Y Dios tranquilamente le podría haber dicho a Elías, bueno, que se maneje, yo ya le mostré todo lo que podía hacer y decide irse a una cueva. Pero sin embargo, mi querido amigo, te quiero decir y quiero insistirte en algo. No importa cuánto te quieras alejar de Dios, no hay camino que te indique el GPS en el que Dios no te pueda encontrar. No hay lugar tan profundo ni alejado de Dios como que Él no pueda venir en tu socorro. Y así pasó, porque Elías fue alimentado, le dio bebida. Entonces dice que en el versículo 9 ahora del capítulo 19, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces acá, Elías? ¿En qué momento te mandé a que vengas acá? ¿Saben? Cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas, sin tener paciencia en el plan de Dios, generalmente erramos. Es muy fácil cuando nos dejamos guiar por los sentimientos y nos apresuramos al tomar las decisiones, apartarnos del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. En otras palabras, ¿quién te mandó a meterte ahí, Elías? ¿Quién te dijo que vengas hasta acá? Y saben, en medio de ese lugar oscuro, la cueva fue el aula y el Señor el maestro de Elías. El Señor le quería mostrar que Él tenía muchos planes y muy importantes para él. Y si hay algo que tenemos que aprender en esta parte de la historia de Elías, es que primero y principal, todos somos humanos. No importa cuántos nos alejemos de Dios, Él siempre va a venir a nuestro rescate. No importa cuánto nos queramos ocultar de Él, Él siempre nos va a estar buscando. Cuando tomes decisiones en tu vida, no lo hagas apresuradamente. Tenés que pensar y repensar si lo que vas a hacer es la voluntad de Dios. Es momento de ser pacientes en la vida. Pero no paciente, como te decía, ¿no? Sentarnos a esperar, sino una paciencia de entender de que, bueno, no sé lo que está pasando ahora, pero yo sé que Dios está al control de mi vida. Fíjense, ahora vamos a ver otra historia que está media relacionada con esto, pero ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Y para ello vamos a ir al libro de Lucas. Lucas,
Es el tercer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Y acá Jesús, otra vez teniendo que enseñarle a sus discípulos. Otra vez Jesús teniendo que mostrarles que lo que ellos pensaban o decían no era lo que Dios quería realmente. Fíjense que en el versículo 51 dice que del capítulo 9, por favor vayan con sus Biblias, Lucas 9, el capítulo 9, versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ubicándonos en contexto histórico, ya estábamos en el fin del ministerio de Cristo. El ministerio hacia Jerusalén, el viaje que realiza a Jerusalén, de Judea, de Galilea a Jerusalén, él ya sabía que iba a Jerusalén y que la sombra de la cruz lo estaba persiguiendo. Él ya sabía que el desenlace de este viaje que estaba haciendo iba a ser su muerte en la cruz. Pero ya estaba todo predicho, las profecías ya lo anunciaban. Y Cristo, sabiendo cuál iba a ser su final, dice que afirmó su rostro. Quiere decir que tomó la decisión y confiando en su Padre, avanzó. Y eso es a lo que nosotros somos llamados, a confiar en el plan de Dios y a avanzar. Dice en el versículo 52, que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y acá manda a dos personas muy particulares, a Jacobo y a Juan, estos hermanos. Entonces dice que ellos, nosotros tenemos que entender que ellos eran judíos. Y entre judíos y samaritanos no se llevaban muy bien. Todo comenzó mucho tiempo atrás cuando el pueblo asirio conquista Israel. Acuérdense que era el reino del norte, no en su totalidad, ¿no? En la época en la que Jerusalén, diríamos en que Israel estaba dividido en dos reinos. O sea, conquista la parte de norte de Israel, la ciudad de Israel, el pueblo de Israel. Cuando Asiria conquista a los israelitas, no los extermina, al contrario, ¿sabe qué hace? Agarra y pone otros asirios y diferentes de gente de diferentes pueblos y lo empieza a juntar. Entonces se empieza a interpolar de judíos, israelitas, con personas de otras religiones, podríamos decir, y de otros pueblos. Entonces se empieza a mezclar lo que era el culto a Dios. Y empieza a ser una especie de medio híbrido, no era tan puro, podríamos decir. Entonces, aquellos israelitas del sur, aquellos judíos, consideraban a los samaritanos como peor que a los perros en aquel entonces. Había un odio tremendo entre estos dos pueblos. Tiempo después, inclusive, después de la deportación de Babilonia hacia Jerusalén, eso ustedes lo pueden leer en el libro de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo de Israel vuelve para querer construir el templo de nuevo y reconstruir y volver a su ciudad, los samaritanos son uno de los que le imponen más resistencia, acusándolos de que estaban planeando rebelarse contra el rey y un montón de cosas. Eso ustedes lo pueden leer en el libro de Esdras y Nehemías, les vuelvo a repetir. Y ahí se asienta cada vez más este rencor. Era el mismo pueblo, el padre era el mismo, pero a través de la vida, a través de las diferentes circunstancias, se fueron separando. Y ahí estaba Jesús yendo hacia Samaria, un judío yendo hacia Samaria. Podríamos decir que 2 años atrás se refería a Jesús en el mismo camino encontrándose con una mujer en el pozo y explicándole el plan de salvación y revelándose por primera vez como el Mesías. Y cuando escucharon esto, el problema no era con Jesús, el problema era con su raza, porque dice que se dieron cuenta que su aspecto era como de ir a Jerusalén. En otras palabras, los samaritanos entendían y ellos interpretaban que estaban como insultando a su clase de culto, a cómo ellos actuaban. Entonces dice que viendo esto, sus discípulos, en el versículo 54, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Jacobo y Juan. ¿Saben cómo los habían apodado? Los hijos del trueno.
Ellos se enojaban muy fácilmente. Y se encontraban en una región cerca del Monte Carmelo. Esa historia que cuando empezamos les contaba acerca de los profetas que fueron asesinados por Elías. Y ellos pensando materialmente, diríamos físicamente y humanamente, ¿no? Señor, si no te reciben, los quemamos fuego, los prendemos fuego. Quizás hubiese sido. Humanamente nosotros tendemos a pensar así también. Que se mate, que se prenda fuego. Cuando nunca es la voluntad de Dios que pase eso con el otro. Muchas veces nosotros también actuamos impulsivamente ante nuestras propias decisiones que tomamos. A veces ¿no te pasa que le pedís a Dios y sentís que Él no te escucha? Y en vez de abrir más los oídos para ver cuál es la clase de respuesta que Él te quiere dar, ¿te enojás, te rebelás y te alejás de Dios? No te olvides que Dios necesita un pueblo con gente que sea paciente en el Señor. Entender que el tiempo de Dios es perfecto, no el nuestro. Y dice, entonces volviéndose, en el versículo 55, Él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O servimos a Dios o servimos al diablo. No hay un término medio. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces se fueron a otra aldea. En otras palabras, no respetaron el proceso y el tiempo que llevaba y le lleva a una persona la salvación. Muchas veces queremos dar a conocer que Cristo viene. Y las personas no todas reciben el mensaje igual. Tenemos que ser pacientes en el Señor, no solo con nuestra vida, sino también cuando trabajamos para el Señor. Dios quiere que tengamos ese celo por la predicación, pero tenemos que entender que nosotros no somos llamados a convertir a las personas, eso es obra del Espíritu Santo. Mi querido amigo, vos sos llamado a sembrar. Sembrar significa compartir el mensaje, dar a conocer que Cristo viene pronto. Cuando nosotros dejamos y actuamos por impulso, muchas veces entorpecemos los planes que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que desarrollar la paciencia, que es uno de los dones más importantes que tenemos que tener. Es uno de los dones del Espíritu Santo que nos da. Tenemos que entender de que las decisiones no se toman a la apurada. Pero para entender cuál es el plan de Dios, es necesario abrir bien los oídos. En el Salmo, el capítulo 37, el versículo 4 y 5, vamos a encontrar lo siguiente. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Es momento de dejar todo lo que nos separa de Dios a un costado. Es momento de entender de que Dios está conmigo y está con vos, está con cada uno de nosotros, en la cima del monte, como también en la cueva más profunda. No te olvides que Dios es Dios y Él siempre está obrando en nuestro favor, aunque vos hoy no lo veas. Mi querido amigo, mi querida amiga, no arregles o no intentes siempre querer arreglar las cosas por tu cuenta. Encomienda a Jehová tu camino y deja que tu Padre Celestial se encargue. Hay muchas razones por las que tenemos que esperar el plan de Dios. Y en todas el común denominador es el mismo. Dios está esperando el momento más oportuno para que eso nos beneficie.